Yo no digo amén. Eso me contó mi profesor. La gente que Dios sí, y yo creo que ustedes más que yo lo saben porque ustedes viven en ese ámbito del trabajo, de las empresas, de la sociedad, de los conjuntos. Uno no se encuentra sino con los fieles y eso casi no se ve. Pero ustedes han tenido la experiencia que cada día crece más el número de personas que dicen Dios sí, iglesia no. Yo creo en Diosito y me contacto con Él allá directamente, iglesia no. Y entonces, le dicen, no, pero usted tan retrógrado, todavía creyendo en esas instituciones, que las instituciones nos oprimen, las instituciones nos esclavizan, la iglesia. Dios sí, la iglesia no. Inclusive hay gente, yo ya he tenido que hacer en mi trabajo ahí en la curia, gente que abandona formalmente la iglesia, entonces lleva una carta al obispo diciendo, mire señor obispo, yo por la ley 133 que habla de la libertad de cultos, acuérdense, 133, la libertad de cultos, en el libre ejercicio de mi profesión religiosa y en el consagrado derecho de la dignidad humana, por esta carta hago un acto formal de abandono de la iglesia. Bórreme de todos los libros, quíteme las partidas de no sé qué, bórreme no sé qué, y no quiero que salga públicamente ninguno de mis archivos que tienen en la iglesia. Y eso crece. Y en España ya hay en internet. En internet. Y usted ya encuentra formularios para presentar al obispo un acto formal de defección, se llama, de defección de la iglesia. Ya en internet hay grupos que se los pasan unos a otros. Los que quieran hacerlo, miren, es el modelo para que hagan la carta. Así es como se hace. ¿No lo encuentra? Y la iglesia ya dio respuesta a cómo es que uno tiene que responder a esa situación. Porque pues ya en Europa eso creció. Y aquí en Bogotá ya comenzaron. Yo he recibido varias carticas de gente que le dice a uno, por acto formal de fe abandono la iglesia católica. Uy, no, sí, eso está pasando. Pero no se me escandalicen, porque ese es el mundo en el que vivimos. No, ese es el mundo en el que vivimos. Ni triste ni alegre, ese es el mundo. No vamos a aquí juzgar moralmente si eso es bueno o eso es malo. Eso es lo que se da. Vemos que en la sociedad civil crece un rechazo por la iglesia y su participación en la vida social y política. ¿No lo ve allá? Y no solamente acá, en el Congreso de la República de este país, en el Congreso de la República de todo el mundo. En los senados y congresos, cada día le dicen a la iglesia, mire, qué pena con usted, pero si usted no puede imponer su mentalidad sobre la mentalidad del Estado. Y entonces ustedes allá con sus creencias y nosotros aquí hacemos normas donde es que Dios no puede legislar. Y entonces se legisla sobre el aborto, se legisla sobre la eutanasia, se legisla sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, se legisla. Pero ahorita no vamos a hablar si es bueno o es malo, no nos corresponde en este momento porque no es una clase de moral. Pero sí tenemos que entender que eso se está dando, que nosotros tenemos que entender que eso se está dando y no podemos cerrar los ojos ante esa realidad que la iglesia. Y no es como algunos dicen por ahí, ay, es que están atacando a la iglesia. No, si es que a ellos les importa un pepino la iglesia. Uno no ataca lo que a uno no le importa. Entonces no creamos que es que estamos enfrentados y entonces hay que sacar las armas. No es así, ¿cierto? Vemos que hay un desprestigio real de la iglesia, y eso no, ustedes son laicos ya cercanos a la iglesia,
Y eso hay que decirlo. Hay un desprestigio de la iglesia real. Real. Y hay un desprestigio real por las acciones, y no solamente por las acciones, sino por los escándalos de muchos de los ministros de la iglesia. Y eso es real. O sea, yo aquí no les voy a decir que eso no ha pasado. Eso ha pasado. Ustedes con seguridad también lo saben y lo han escuchado de gente que le ha pasado. Y, o sea, eso es real. Bueno, digo, ahorita no vamos a juzgar moralmente si eso es bueno, si eso es malo, simplemente eso es lo que se da. Eso es lo que hay. Hay también, en gran medida, ese alejamiento del mundo de la iglesia es porque hay una situación y unas acciones que no han sido correspondientes y unos escándalos. Que los medios los agrandan, ¿verdad que sí? Pero ¿a qué da papaya? Y la iglesia ha dado. Lo que pasó en Irlanda, lo que pasó en Boston, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Bogotá, eso no es desconocido para muchos de ustedes. Porque hay gente que le dice, ay, no, mire, es que yo me salí de esa palabra porque es que me peleé con el cura. Si no tenemos que ir lejos. Aquí mismo ha pasado. Y donde yo estaba también, porque mucha gente se peleó conmigo y se fue para otro lado. No voy a juzgarlo, pero eso ha pasado. Y uno también ha caído en esa situación. No es la otra, no. ¿Cierto? Hay un desprestigio de la iglesia por los escándalos en todo nivel, en todo nivel. En todo nivel. No solamente en el afectivo sexual, porque es que el afectivo sexual es el que más uno hace, pero puede decir que se pelea allá, que se peleó con el párroco, allá el que a uno lo atendió bien, allá el enfermo que uno quiso visitar y se murió y la familia quedó resentida. Muchas cosas, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos que ponernos como creyentes y miembros de la iglesia a reflexionar que la segunda puerta en el camino de la fe es la puerta de la iglesia. En el documento que ustedes recibieron, la puerta de la fe, en el numeral 10, dice el Papa: el primer sujeto de la fe es la iglesia. El primer sujeto de la fe es la iglesia. En ella bueno, antes de ella, aunque el encuentro con Jesucristo es un encuentro personal, ¿sí? Tenemos que partir de ahí. El encuentro con Jesucristo es un encuentro personal, íntimo. Tanto así que en el texto de Pablo escuchábamos que los otros vieron allá cosas, pero no entendieron qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús es un encuentro personal. Pero ese encuentro que es personal se da y se vive por medio y en medio de la comunidad. Como difícil eso. ¿Se entiende? Este encuentro con Jesucristo se da, o sea, se produce el encuentro, se da, se produce, y se vive ese encuentro por medio, o sea, la comunidad sirve como medio, y se da en la comunidad, dentro de la comunidad. Fuera de la comunidad no se puede dar. ¿Sí? Se da por medio y se da en la comunidad. Volvamos nosotros al texto de los discípulos de Emaús que leímos. Miren, después de estar 5 años y medio en una parroquia que se llamaba Los Discípulos de Emaús, que me tocó fundar y por ahí me tocó leer el texto 10.000 veces.